Damos comienzo a la conferencia Dentro de la Cancha. Los responsables de la animación de Metegol realizarán un recorrido por el proceso, los desafíos y las anécdotas del equipo de animación de Metegol. A cargo de Pablo Lorenzo, Mauro Cerey y Ignacio Ochoa. Ellos hace 15 años están realizando trabajos en la industria de la animación, abarcando diferentes técnicas aplicadas en cine y publicidad. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá, por asistir a nuestra charla. Nos vamos a presentar un poquito nosotros, cada uno. Ahí ven que dice Federico Radero. Federico es el director de animación, no pudo ser de la partida hoy, lamentablemente. Y bueno, dejo a mi compañero que se presente, así no hablo tanto. Bueno, yo soy Mauro Cerey, fui supervisor de animación en Metegol. Comencé mi carrera hace quizás un poco menos años que ellos. Estudié diseño multimedial en DaVinci y terminando la carrera inmediatamente empecé a trabajar en estudios pequeños como generalista 3D, pero siempre con una inclinación y con una curiosidad hacia la animación. Y fui trabajando en varios estudios hasta que tuve la posibilidad de entrar en 100 Bares, que es la productora de Juan José Campanella, donde tuve la posibilidad de realizar más trabajos de animación y además de participar, de ser uno de los integrantes del equipo a cargo de los efectos visuales de la película El secreto de sus ojos. Principalmente la escena del estadio de Huracán. Y así que vengo por ese lado, y en Metegol fue donde tuve la posibilidad de arrancar dedicándome a full a la animación, y es así como bueno, terminé siendo supervisor de animación y además technical director del departamento de animación. Es un cargo donde uno tiene un poco la responsabilidad de resolver algunas cuestiones técnicas, algunos problemas técnicos que surgían dentro del departamento. Bueno, mi nombre es Ignacio Ochoa, tengo 36 años, soy animador. Hace más de 15 años que trabajo en la industria de la animación. Empecé trabajando como dibujante, haciendo animación tradicional 2D. Pasé por varios estudios, varias películas, varios cortos publicitarios, y en 2011 me incorporé al equipo de animación de Metegol y fui uno de los supervisores de animación, o lead animator, como le llamábamos internamente en la producción. Bueno, por mi lado soy Pablo Lorenzo, también parte del tercer supervisor de animación que tuvimos en la película. Muy parecido a Ignacio, yo en el 95 tuve mi entrada al mundo de la animación acá en Argentina en el tablero 2D. En ese momento el 3D estaba recién empezando, incluso hasta la animación 2D todavía estaba terminando de pintar en acetato, todavía no había hecho el paso a ser totalmente digital, como hoy prácticamente es en todos lados. Y bueno, durante estos 18 años pasé por casi todos los estudios de animación que tenemos acá en Argentina, cantidad de publicidades, también varios largometrajes, ninguno en el que se haya podido dedicar tanto tiempo y esfuerzo como acá en Metegol, que me sumé en el 2010. Fui el segundo del equipo de animación. El primero que nació con el proyecto fue Mauro, que fue una de las semillas de las que germinó todo.
Y desde ahí, bueno, le dimos para adelante y fue por lejos el mayor desafío de toda mi carrera y donde más conforme me pudo dejar. En una película de animación, básicamente como en todas las películas se parte del guión, de la idea, pero la tarea de los animadores en sí arranca en el desarrollo de los personajes. Los animadores somos los que damos vida a los personajes, ¿no? Como si fuéramos el marionetista que hace bailar a la marioneta. O sea, a nosotros nos llega una especie de maniquí, un personaje muerto, por decirlo de alguna forma, y nosotros somos los encargados de que ese personaje cobre personalidad y genere la ilusión de movimiento, la ilusión de vida. Los actores de la película también podemos decirlo. Los actores de la película. Sí, no sé si los actores quizás, pero sí los encargados de llevar la interpretación final, digamos, de lo que son los personajes, la interpretación, la actuación, casi en la instancia final sería la última etapa. Obviamente los personajes se componen por la imagen y la voz, ¿no? La voz, en este caso, la dieron actores conocidos acá en Argentina. Y los personajes parten, generalmente las ideas, de un dibujo. Estos son dibujos de Mariano Eppelbaum, que fue el diseñador de personajes de la película Metegol, y uno de los directores de arte de la película. Y nos vamos a centrar básicamente en el personaje del Capi, para no irnos... la película tiene muchísimos personajes, pero para hacer un paneo rápido. Todo parte de un dibujo, de un diseño a lápiz y papel. Se puede dibujar también digitalmente con tabletas o con Cintiq o como sea, pero se parte del dibujo porque es... primero que el dibujante de por sí tiene una idea de diseño que quizás el modelador o la persona que trabaja en otra área que también ayuda a realizar el personaje no la tiene. Entonces el dibujante plasma rápido los conceptos. Se hicieron muchísimos análisis para llegar al diseño del Capi. Y bueno, tenemos las vistas, frontal, 3/4, perfil y de espalda, y expresiones, un primer boceto de expresiones de cómo va a ser la actitud del personaje. Estas vistas de perfil y 3/4 del cuerpo entero del personaje sirve más que nada para el modelado del personaje. En el departamento de characters es donde se transforman estos dibujos, este diseño en un personaje 3D, digamos, para usarlo con la herramienta 3D. Entonces esos dibujos, los que están de cuerpo entero, les permiten a los modeladores tener una guía muy exacta de las proporciones del personaje. Y después lo que son expresiones quizás nos sirve más a nosotros los animadores, porque son expresiones que fueron aprobadas por el director, el director de animación también, y nos sirve a nosotros para tener una idea de cuáles son las expresiones más características de los personajes. Vamos generando la personalidad. El Capi, los que vieron la película por ahí ahora, si ven esto, dicen, puede ser. Ya desde Juan José Campanella vino la bajada de línea. El Capi tiene que estar inspirado en Gardel, tiene que transmitir ese porteñismo, ese argentinismo, como transmitía Gardel. Entonces, obviamente, esto le llegó al diseñador de personaje también, y a los animadores nos mostraron un poco de esto. Tenés paciencia, Piñata. Te voy a tener que rebajar el sueldo. El tío tira la bronca. Y además tiene que haber un desgraciado aquí. Y vos para eso sos campeón, viejo. ¿Bastante? Ibas a aceptar mi dimisión. Yo no aguanto a tu señor tío. ¿Cómo? ¿Me vas a dejar solo en la desgracia? ¿A mí? ¿A tu viejo patrón? ¿A tu amigo? Eso nunca. Vos sabés lo que se le tocó a vos. Perdés la cabeza, viejo. Doble sueldo para todo el mundo. Bueno, más o menos todos conocen a Gardel, ¿no? Para así no nos extendemos mucho con el video. Ya desde el diseño, como verán, tiene rasgos característicos. También el tema de la sonrisa, en cuanto a lo facial, la sonrisa medio de costado.
Y después viene todo el tema de la actitud, ¿no? El personaje es un personaje que es el capitán del equipo, es el que lleva a todos los demás hacia adelante, el que empuja, el que va hacia la aventura. Es el personaje también que es el ganador, ¿no? Siempre mirando hacia adelante, siempre con la frente alta, con el pecho hacia adelante. Entonces acá, esto que están viendo acá son las poses del personaje ya modelado en 3D. El personaje no se modela así en pose cancherito, sino que se modela en algo que nosotros llamamos pose T, porque a veces, en el caso nuestro estaban los personajes con los brazos así hacia los costados, pero muchas veces se modelan con los brazos tipo en cruz, por eso se le llama pose T. Y después se le aplican todo un esqueleto interno y controles que permiten a los animadores, que nos permiten a nosotros modificar las articulaciones y empezar a poner al personaje en pose. Esta es como una pose base del Capi, una pose normal, como dice ahí abajo. Y acá nosotros, solamente con la pose, empezamos como a tratar de buscar o de encontrar la personalidad del personaje. En acción. Ahí tenemos también esa actitud canchera, ¿no? Y medio como hablando para el costado, como una actitud tanguera o del guapo, o gardeliana. Bueno, una pose de alegría, tristeza, miedo o sorpresa. Ahí ya enojado. Y la pose heroica, la pose de póster, por decir. Eso era sin movimiento, ¿no? O sea, solamente las poses. A partir de poses vamos descubriendo la personalidad. ¿Y por qué vamos a esta otra carátula que dice un mismo molde? Porque, como pasa en los metegoles de verdad, cada uno de los jugadorcitos está salido de un mismo molde. Los 22, sí, ¿cuántos eran? Los de fútbol. Sí, eran dos equipos sí, completos. Los 22 futbolines, le llamábamos nosotros a los muñequitos de metegol, están salidos también todos de un mismo molde. Y ahí viene, por un lado, la gran tarea del diseño de los personajes y el desafío para los animadores de que esos mismos muñequitos que salen del mismo molde sean todas personas diferentes, todos personajes con actitudes diferentes, con formas de moverse diferentes, con forma de hablar diferente. Bueno, eso es tarea de los actores, y que logren transmitir cada uno su personalidad, aunque todos salen del mismo molde. Cuenten un poquito. No, bueno, esta idea de caracterizar a cada uno de los personajes de manera muy distinta se venía trabajando desde el guión. O sea, uno leía el guión y el guión se estaba trabajando y el diseño de los personajes todavía no estaba hecho. Entonces uno leía el guión y se imaginaba un personaje, al Beto, al Capi, al Loco, como personajes totalmente distintos. Entonces sabíamos que al pasar los modelos o al diseñar los modelos desde el dibujo al 3D, todos iban a tener las mismas proporciones, la misma estructura básica, los mismos brazos, la misma cara incluso. Entonces ese era un trabajo que teníamos que seguir manteniendo desde el diseño y después en animación también, como decía Ignacio, empezar a buscarle las poses más características de cada personaje según su personalidad. Y este es un ejercicio que se fue haciendo, poniendo a los personajes en una misma situación, pero buscando de qué manera reaccionaría cada uno, o sea, qué maneras distintivas habría para diferenciarlos, más allá de que desde el diseño ya tenía cada uno un pelo distinto, bueno, más que nada el pelo, pero tienen algunos otros artículos en el cuerpo también, pero
pero sobre todo en las caras tenían como el rasgo de la nariz muy marcada, un borde muy, muy duro, ahí muy particular del diseño, que era igual en todos. Entonces, bueno, tuvimos que hacer el trabajo de, hacer el ejercicio de, ante un mismo estímulo, digamos, cómo reaccionaría cada personaje de acuerdo a su personalidad. Y acá, perdón, ahí tenemos los 3 ejemplos, el loco, el Capi y el Beto, y fíjense ya con la postura de la columna, perdón, vamos a hacer un par de no payasada, pero ya con la postura de la columna estamos dando como una actitud. El Capi sería como el más normal, ¿no? Si lo más de perfil se ve mejor. El loco ya cambia completamente, es como que se hunde, mete el abdomen, mira hacia abajo. Es un personaje mucho más pacífico, para los que no vieron la película, como un hippie que está fumado todo el día, por decir de alguna forma. Y el Beto ya es la actitud del ganador total, del goleador del equipo, es pecho arriba y mentón arriba porque siempre mira a los demás que están abajo de él. Entonces, ya con esa... Y mucho tocándose, ¿no? Es un tipo tipo Maradona, ¿no? Así, que como que se cuida, se quiere con su cuerpo. Entonces, pasemos para ver los ejemplos de las otras poses. ¿Cómo reaccionarían los personajes a una misma situación? A una misma situación. Incluso se hizo el ejercicio de generar estas poses quitándoles el pelo y que queden los 3 personajes exactamente iguales y mostrarse al otro y decir, ¿este quién es? Y si reconocían qué personaje era, quiere decir que iba por el buen camino la búsqueda que se estaba haciendo. Entonces también a nosotros como animadores, una vez que recibíamos la escena, después vamos a ver un poco cómo es lo que recibe el animador y con lo que empieza a trabajar, pero uno de los puntos principales o cómo arrancábamos era acomodando la postura del cuerpo. Todos estos personajes vienen así, llegan así en el archivo. Entonces, es el loco, bueno, lo hundimos. Es el Beto, le sacamos el pecho. Es el Capi, lo paramos medio de costado. Teníamos que jugar con todo eso. Hacemos más ejemplos. Y ahora sí, el proceso de animación. Ojo, esto que lo comentamos así fueron meses de búsqueda. Acá se ven, para llegar a esas imágenes se probó, se testeó, se funciona, no funciona. El director de animación lo veía Juan Campanella, nos daba su opinión. Ida y vuelta, realmente meses, no sé, fueron los primeros meses de búsqueda antes de empezar a animar, porque son las bases sobre las que se va a empezar a construir. Si no estaba esa base, los planos se iban a empezar a ser bochados uno tras otro y claro. Se hicieron también muchas pruebas de animación de muchos estilos diferentes con el personaje que teníamos en ese momento, que era el Capi, y aún así el estilo que se estaba buscando de animación creo que lo encontramos ya con el departamento de animación funcionando y planos cerrados, planos aprobados de animación. En un punto no tan avanzado de la producción de animación, pero sí ya empezada, dimos como un giro y encontramos el estilo que el director buscaba a la animación, y por eso también hubo que después también reanimar algunos planos de esos que se habían pasado. Pero bueno, ese fue más o menos lo que lleva mucho tiempo. Pero bueno, ahora les vamos a mostrar un poquito, primero en esta parte vamos a mostrar un poco el proceso que hacemos nosotros como animadores para empezar a animar un plano, pero antes les quería mostrar un poquito el funcionamiento del personaje dentro del software que utilizamos, que fue el Autodesk Maya. En este caso usamos la versión 2012. Porque bueno, en un momento habíamos arrancado con el 2011 y en un momento habíamos migrado al 2012, o sea, hubieron que migrar las herramientas que se habían hecho, los personajes también, pero bueno, nos mantuvimos con esa versión, así que les quería mostrar un poquito un poco lo que fue.
Hubo muchísimo desarrollo por parte de nosotros dentro del estudio. Teníamos un departamento que era de tools o herramientas, que eran las personas encargadas de hacer las herramientas para todo el estudio. Y encargadas también o sea, esas herramientas que respondan a un pipeline que es como el flujo de trabajo, digamos, del estudio. Tenían que responder al pipeline que se estaba diseñando en ese momento. Entonces en animación tuvimos mucha ayuda de ese departamento, porque básicamente nos armaron todas las herramientas orientadas a facilitar la animación de los personajes. En este caso estamos viendo, bueno, este es un personaje 3D dentro de la interfase de Maya, y como ven al costado, en esta ventanita a la derecha, es una herramienta que a nosotros nos permite seleccionar con un clic, de manera muy fácil, cada uno de los controles que tenemos distribuidos a lo largo del personaje. Creo que teníamos alrededor de 280 controles en el personaje más básico, quizás, que creo que fue el Capi, pero fueron en total alrededor de 280 controles. Bueno, ahí podemos ver la pose neutra del personaje que comentaba él. Así empezamos un plano y viene el personaje en esa posición, y bueno, al lado el control para poder seleccionarlo, que si alguno no lo notó, es como una esquematización del cuerpo humano, ¿no? Los dos brazos hacia los costados, con los deditos. Claro, está pensado también como para que visualmente sea muy cómodo, y la verdad que a nosotros nos resultó muy cómodo trabajar con eso y con otras herramientas que nos habían hecho para el departamento también. Les voy a mostrar más o menos dentro de Maya para que vean un poco la estructura de los controles. Sentate. Sentate, por favor. No te vas a caer. Bueno, así recibíamos a los personajes, a los jugadores de Metegol. Con esta pose, como decía recién Pablo, tenemos al Capi, que viene totalmente sin expresión. Y bueno, teníamos, dependiendo del personaje, teníamos que arrancar desde esto y empezar a animarlo y empezar a meterlo en el personaje que correspondiera. En este caso es el Capi. Pero si hubiera sido el Loco o el Beto, iban a tener sus pelucas y todo, pero con las mismas expresiones que es una expresión de nada, digamos. Neutra. Acá no tenemos, en este caso, no tenemos esa interfaz, nosotros llamamos picker, donde seleccionar los controles, porque eso responde a herramientas que están dentro del pipeline y de la red interna del estudio. O sea, nadie se podía llevar una escena a su casa, por un lado por cuestiones de seguridad, por preservar también el producto, y las herramientas internas del mismo estudio. Entonces no pudimos sacar eso y traerlo acá en la compu, entonces tenemos los controles como a la vista, y bueno, Mauro ahora les va a explicar un poco cómo... Claro, teníamos la opción de seleccionar o por a través de esa interfase, o lo podemos seleccionar directamente desde el viewport de Maya, que es la vista que usamos para animar. Y bueno, como verán, toda la estructura, estos cuadraditos que ustedes ven alrededor del personaje son los controles que nosotros teníamos para poder animar al personaje. Con esto nos permitían rotar, rotar en cualquier eje que nosotros querramos. Incluso estaba seleccionando los dedos también. Todas las partes móviles del personaje están representadas con controles. Hacete una linda pose del Capi, vamos. El modo que uno compromete. No, lleva tiempo. A mí sobre todo me llega mucho tiempo. Vale aclarar, si alguno no sabe, que esta película está totalmente animada a mano. No se usó ningún tipo de captura de movimiento, ni solamente una referencia visual, que eso sí usamos mucho, de tomar videos y analizarlos y luego replicar eso a mano en la pose de los personajes. Pero tal como está ahora haciendo Mauro, es como se animó toda la película. Claro, nosotros lo que básicamente hacíamos era, bueno, tenemos acá la barra, el timeline, la barra de tiempo acá abajo, y lo que básicamente teníamos que hacer para animar era seleccionar los controles que queríamos animar, aplicábamos un keyframe,
Perdón. Luego avanzamos unos cuadros, movemos y volvemos a aplicar otro keyframe. Y de esta manera, bueno, íbamos haciendo la animación, pero bueno, ahora les vamos a mostrar un poco el proceso por el cual pasábamos para después recién empezar a hacer la animación acá en Maya. Pero sí, como decía Pablo, fue todo hecho de esta manera, digamos, animación por keyframes, que no es captura de movimiento. ¿Y la interfaz facial? Sí, eso les quería mostrar. Vamos a ver si enderezamos un poquito la cara. Y estos son los controles que nos representaban los movimientos de la cara. Fíjense que también está bastante claro, no sé si se llega a ver, pero la distribución de los controles nos ayuda visualmente a saber qué controles estamos eligiendo y qué es lo que va a mover. En este caso, por ejemplo, si seleccionamos sabíamos que era la mandíbula, entonces teníamos ahí al personaje reaccionando por la mandíbula, digamos. Y después, bueno, para generar expresiones, necesitábamos mover todos estos controles. Acá nosotros estamos como dando un salto grande desde el papel a esto que ya se mueve. En el medio hay departamentos que se encargan del desarrollo de los personajes. Por un lado el departamento de modelado que hace toda la malla y la figurita, digamos, en esa pose. Y el departamento de rigging, que es el que se encarga de poner todos los huesos y los controles. Y el departamento de modelado también ayuda con todo el tema de las deformaciones. Se encarga de todas las deformaciones que tienen que ver con la malla, ¿no? Y no solo con huesos y articulaciones, como en el caso de la cara. Y bueno, gracias a todos ellos nosotros podemos arrancar con nuestra tarea de animar, tener el títere hecho, digamos, claro, con los violines ya atados y sus controles. Pero bueno, básicamente es esto lo que el animador hacía. O sea, ahora le vamos a mostrar un poco cómo se planifica una escena antes de arrancar en el programa. Pero una vez estando dentro del programa 3D, se recibía una escena que era lo que nosotros llamamos el layout, que es una escena que justamente proviene del departamento con ese nombre, donde se ponen las cámaras, se diseñan los encuadres y a nosotros nos viene con los personajes encuadrados y una versión de los personajes en alta como para empezar a animar. Y una versión también en baja de los personajes layout, que era lo que nos indicaba el valor de cada personaje en el cuadro. Por ejemplo, a ver si lo puedo poner. No funciona. Pero las versiones de los personajes en layout era esto mismo, pero con mucho menos resolución bueno, no tenía gestos faciales, la geometría en vez de deformarse estaba separada, porque, o sea, separado funciona más rápido. Y en ese departamento la verdad es que, o sea, no tenía que detenerse en la animación, pero sí en el encuadre y en los movimientos de cámara. Entonces, bueno, eso es lo que también nosotros recibimos al comenzar a animar un plano, que es lo que vamos a ver ahora. Y todo, perdón, Mauro, sí. Si tú andas, me quiero sacar las ganas. Sí, ahí está. Toda esta liñita con figuritas de acá arriba son herramientas programadas para el trabajo de los animadores, programadas especialmente dentro del estudio. Desde el departamento de Tools salen las herramientas que facilitan la tarea de los animadores. Claro, expliquen si quieren un par así rápidamente. Claro, o nombrar por ahí. Por ejemplo, una herramienta nos permitía, porque a medida que la producción va avanzando también van saliendo versiones nuevas de los personajes, se van modificando cosas, fueron 2 años, casi 3 años de producción en sí, así que seguramente aparte de cuanto a animación también técnicamente van evolucionando los personajes, se le van agregando cosas, solucionando errores. Entonces, por ejemplo, una herramienta nos permitía reemplazar el personaje por la última versión que hubiera disponible, con solamente apretar un botón
nosotros logramos que eso sucediera. Claro, Otra nos manteniéndonos la animación. Claro, O sea, claro. todo lo que nosotros teníamos trabajado simplemente reemplazábamos, o usando esa herramienta reemplazábamos el personaje y nos mantenía todo el trabajo Claro. con una versión de personaje más Claro. nueva. Otra nos permitía abrir y cerrar esa interfaz de selección que teníamos. Otra, traer y sacar elementos de la escena. Claro, que esas son todas cosas que en el Maya por defecto no vienen. Fueron hechas a medida para la producción. Claro. Sí, una cosa a medida más que nada del pipeline, una de las cosas que había que hacer cuando uno importa un asset, un elemento, un personaje, un prop a la escena, por el pipeline tenía que mantener los nombres. O sea, los nombres de cada uno de los elementos, por ejemplo, los controles de los personajes, la geometría de los personajes, todo tiene un nombre dentro de Maya. Y eso tenía que mantenerse dentro de todo el avance del proceso, desde la salida del departamento de characters hasta animación e incluso mucho después. Entonces había un par de herramientas que nosotros, en vez de importar de la manera tradicional en el Maya, como hacer un file import o file open, teníamos también diseñadas herramientas que importaban al personaje, pero a diferencia del importar clásico de Maya, esta herramienta no le cambiaba el nombre. El Maya, al importar cualquier escena, un elemento o algo, le agrega un namespace que se le dice que es un prefijo sería, claro. Y si pasaba eso, ya muchas herramientas, como se basaban en nombre, ya dejaban de funcionar. Entonces teníamos, que son estas flechitas, esta, por ejemplo, la azul, que se llama Safe Import, que es justamente para importar distintos elementos, props, personajes o algún elemento del set. Y nos mantenía el nombre y por lo tanto podíamos seguir usando las herramientas que estaban diseñadas o se estaban diseñando en ese momento. Hay otra, por ejemplo, que tiene que ver con la cámara, para actualizar la cámara. O sea, al animador le llega la cámara ya planteada. O sea, si la cámara va a hacer un paneo, eso ya está. Y llega bloqueado. O sea, no lo podemos tocar. Porque eso es una decisión que ya tomó el director de la película. Y bueno, nosotros tenemos que trabajar en base a eso. Hay probablemente posibilidad de modificar, después se habla con el director, todo, pero como llega a la escena, viene todo bloqueado, no se toca la cámara. Y probablemente haya cambios, ¿no? A medida de que uno va animando. Y la cámara la trabaja el departamento de layout, que ahora vamos a ver lo que es un layout. Entonces, decían, cambió la cámara. Antes tenía un lente 48, ahora tiene un lente 50 y corrige un poquito para arriba. Así que actualiza la cámara. Bueno, teníamos un botoncito ahí, tic, y buscaba la carpeta donde estaba la cámara con el mismo nombre, plup, y ahí se actualizaba enseguida. Entonces es como un ahorro de tiempo muy grande. Hubo mucho trabajo del departamento de Tools para colaborar con todos los departamentos de la producción. Más allá del ahorro de tiempo, que es muy importante, con la producción tomó un tamaño tan grande, eran 300 personas moviendo información de máquinas a otras. Era muy necesario automatizar ciertos procesos para eliminar totalmente las variaciones que uno puede producir al hacerlo manualmente, grabarle en una carpeta distinta, olvidarse de cambiarle el nombre. Cualquiera de los 1000 errores que un humano tiene era necesario eliminarlos y por eso estas automatizaciones son inevitables en una producción de este tipo, que era una producción mucho menor, en un trabajo hecho, una publicidad hecha entre 5 personas, eso es más fácil de manejar. De última se retoca el nombre del archivo, uno habla con el de al lado. Acá quizás nosotros ni sabíamos quién era la persona que había modificado la cámara, estaba en otro departamento, no trabajaba más porque durante estos 3 años fue y vino gente cantidad de veces, así que bueno, claro, inevitable automatizar. Claro. Y si pensaban que esto para cada departamento fue un seteo distinto de otras herramientas. Incluso nosotros acá estamos viendo un renglón, pero tenemos otros más con más herramientas que se fueron también agregando a lo largo de todo el proceso. O sea, tenemos esto más esto de animación. Así que fue bastante trabajo por parte de la gente de Tools, digamos, que fue el eje, digamos, o sea, todos los departamentos usaban herramientas generadas ahí. Así que eso estuvo Bueno, volvemos un desarrollo bastante importante. Volvamos al PowerPoint.
Acá vamos a hacer como un panorama de cómo son las etapas de un plano o una toma adentro de una película de animación en cualquier parte del mundo, de cualquier película de animación generada por computadora, ¿no? 3D. Y de la misma manera que los personajes se diseñan en lápiz y papel o dibujando, el guión, el primer acercamiento a lo visual que tiene es un storyboard. Dibujantes, asesorados por el director, plantan la puesta de cámara, donde van a estar los personajes, las acciones, las actitudes. Eso después se captura o se filma, o si se hace digital, bueno, ya lo tenemos dentro de la máquina, y se edita con la pista de audio. Vamos a ver acá el caso de un plano cortito. Esa edición se llama Animatic, o por lo menos nosotros la llamamos Animatic, en otros lados le dicen Leica o Animática, le dicen los españoles. En el caso de nuestra producción lo llamábamos Animatic. Vamos otra vez. Toda la película, de punta a punta, estaba editada de esa forma, con el storyboard filmado y la pista de audio grabada semanas antes. Nadie había tocado un archivo 3D todavía, y el editor con el montajista Sí, que en este caso también fue Juan Campanella. Sí, que él también siempre destaca que una de las cosas más difíciles que le costó entender en un proceso de una película animada es que se arranca con la edición. Él, viniendo de cine con actores reales, está acostumbrado a filmar, juntarse material y después encerrarse y hacer el montaje y hacer iniciar los distintos cortes una vez teniendo el material. Pero acá en animación había que arrancar con la edición primero, y bueno, en esta primera etapa es cuando se empieza a armar todo lo que es el montaje de la película con estos dibujos y con el audio editado. Que no quiere decir que después no se altere, de hecho se altera un montón de veces, porque este cálculo de cuánto dura ciertos planos, cuando tienen diálogo es más fácil porque el diálogo marca lo que dura la acción, pero cuando no, depende un poco de la imaginación del montajista y del director cuánta duración es de ese plano. Después, por ahí, al bajar animación nos damos cuenta que quedó muy largo, se quedó muy corto y se puede retocar. Pero bueno, existe todo un primer corte de la película editado de esa forma. Una vez que funciona, se fracciona plano por plano y se empieza a repartir a los animadores. Para que llegue al animador tiene que pasar antes por el departamento de layout. Esto que vamos a ver ahora es el mismo plano, es el layout de ese mismo plano. El primer paso en el mundo del 3D del plano, digamos. Como verán, son personajes en baja resolución, o sea, como con polígonos más grotescos, sin tanta suavidad. Acá ya está plantada la cámara, ese va a ser el encuadre. Y un planteo coreográfico solo a modo de expresar qué es lo que el personaje caminaba hacia un lado hacia el otro, por eso flota hacia atrás, flota hacia adelante, pero no tiene una intención de ser animación ni de marcarle ninguna línea al animador, salvo un poco que entienda cuál es lo que pasa dentro de la escena. Claro, se sugería de alguna manera eso, pero bueno, después nosotros al recibir eso también teníamos lo que llamamos un briefing con el director, que era donde, bueno, veíamos ese material de layout y el director nos explicaba de qué iba el plano, cómo tenía que estar el personaje, qué tenía que contar, y bueno, también si tenía que hacer alguna coreografía de movimientos en la cámara, que a veces estaba de alguna manera insinuado en el layout, pero no era muy detallado. Entonces el trabajo nuestro consiste, una vez que tenemos todo eso, en tomar los personajes en alta, o sea con buena calidad, ubicarlos en base a cómo estaban los personajes de layout con respecto a la cámara,
y tomando todas las indicaciones del director y el director de animación, empezar a contar con la animación. Este plano en particular lo animó Mauro, entonces qué mejor que Mauro, que está aquí presente, o casualidad, para contar cómo fue el trabajo del animador. A partir de ahora, digamos, de este paso, es la tarea nuestra, la de los animadores. Claro. Sale al escenario el animador. Sale al escenario. Claro. Bueno, nosotros una vez que tenemos el layout, también recibimos el audio con el que vamos a animar el plano, y tenemos el briefing con el director, que es ahí donde nos juntamos, hacemos todas las preguntas necesarias para saber realmente de qué se trata el plano, ¿no? Teniendo también un poco de idea del contexto de la toma. Y habiendo visto el animatic generalmente, o sea, viendo los dibujitos. Claro, claro, por lo general también los dibujos eran como más expresivos y creo que iban un poco más al punto de lo que se quería contar en el plano, que quizás eso en el layout se pierde. El layout es más técnico que artístico, es una muestra técnica de dónde están parados los personajes, hacia dónde se mueven, cuál es la cámara, el Claro. lente, la posición. Claro. No tienen expresión, no tienen actitud, o sea, están bastante muertos, pero entendemos. Claro, y es lo que nos llega a nosotros como archivo, digamos, para que nosotros podamos trabajar a partir de ahí. Entonces, una vez que el animador tiene todos esos elementos, se comienza con un blocking. Lo que es un blocking es una representación muy rápida de la animación del plano, para charlarlo con el director de animación o el director de la película, tratando de mostrar de alguna manera la mayor cantidad de elementos posible que uno quiere mostrar en el plano, en el menor tiempo posible. Entonces lo que se suele hacer, en mi caso particular, es plantar poses de los personajes, plantar las poses que son las que realmente muestran la actitud del personaje en ese plano, y que al director... Las poses claves de la escena. Claro, que al director le servían para ver si con esas poses se podía, o sea, si el acting del personaje iba por el lado que él quería. El blocking también tiene distintas etapas, dependiendo si hay menos poses o más poses. Yo ahora les voy a mostrar una que fue el blocking que se aprobó, en realidad, que van a ver que tiene varias poses intermedias, y lo que no tiene justamente es la transición suave de una pose a otra, sino que van a ver como saltos rápidos de un cuadro directamente cuando va pasando de pose a pose. Bueno, como verán, las poses claves están. Esto fue lo que se aprobó como blocking. A partir de ahí empezamos a suavizar las curvas, suavizar las transiciones entre poses, pero manteniendo esa misma idea, ese mismo ritmo que tiene el personaje en el plano. Y bueno, fue la idea que se aprobó, pero antes hubieron también varias versiones de blocking donde el capi quizás no se iba tan hacia atrás y no le empujaba al veto tampoco, pero fue una idea que fue surgiendo con el director también, a medida que íbamos viendo las distintas etapas del blocking. O sea, en el blocking pueden surgir ideas totalmente distintas y hay que volver a hacer un blocking para volver a aprobarlo, pero bueno, este fue el que se aprobó. Y este es el plano en versión final de animación. O sea, fíjense cómo las poses, bueno, ya están, las poses están respetadas desde el blocking, pero bueno, tienen esa transición más suave cuando pasamos, digamos... Una vez más. A ver, vamos a ver. Lo que básicamente hacemos ahí es empezar a trabajar con curvas dentro del software 3D. Cada transformación, cada movimiento de cada eje de los controles está representado por curvas. En el caso del blocking, son unas curvas que se llaman curvas step, que son curvas que no tienen interpolación, o sea, de un keyframe
a otro keyframe, no hay una transición suave, sino que va con un valor fijo hasta que llega al frame y ahí se cambia. En el caso, bueno, ya de la animación final, lo que hacemos es pasar las curvas a que cada curva entre keyframe y keyframe tenga una interpolación suave y empezar a trabajar también esas curvas con un editor gráfico que tiene el Maya, que nos permite manipular las curvas y ver el movimiento representado de esa manera, en curvas. Como verán, los personajes están sin sus texturas, o sea, tienen una iluminación muy básica, no tiene nada de texturas, no tienen materiales particulares, es todo muy lavado. Todo eso ayuda a que la performance de la máquina sea mejor, o sea, que sea mucho más liviano el archivo para poder trabajarlo. No calcula un montón de cosas el programa mientras nosotros estamos animando. Claro. Y así, y ese es el último momento que el animador ve su plano, digamos, cuando nació y ya se va. Claro, solo ya vive lo su deja vida ahí. y lo volvemos a ver después después de meses. Después de que pasó por el departamento de shaders, que hace las texturas, de iluminación, que pone las luces, de simulación, que simula los pastitos y el pelo del loco, que en nuestra animación de pronto está duro como un casco, y luego reacciona a los movimientos de cabeza. El departamento de efectos, si la toma tiene algún efecto visual en particular, humo, tierra flotando. Acá creo que hay como un humito o algo ahí atrás. Sí, se llega a ver fuego, lluvia, lo que sea. Salvo casos puntuales, el animador ni lo consultan. Puede ser que en un determinado caso necesiten un feedback del animador por algo, pero el animador lo deja como en el paso anterior y cruza los dedos de que ningún departamento le estropee nada en el camino, que a veces pasa y hay que lucharlo. Y también otro detalle que se le agrega es el motion blur. O sea, ¿vieron cuando uno mueve rápido la mano que se ve como un barrido? O cuando saca una foto en movimiento, eso le llamamos motion blur, y eso también se le aplica en el render final o en la compo. Nosotros en animación, en este caso no teníamos la posibilidad de ver el motion blur. Solo lo veíamos cuando estaba terminada la toma. Y el motion blur muchas veces ayuda a suavizar los movimientos. Entonces también era como un riesgo a tomar, a ver cómo va a quedar esto con motion blur o con mucho motion blur, poco motion blur. Pero bueno, confiamos también en el resto de los departamentos y los resultados están a la vista, ¿no? El motion blur fue otra cosa también que quizás el director también estaba como muy acostumbrado y ya lo tomaba como muy natural de verlo en una cámara. El resultado de una filmación, o sea, viene ya con un motion blur. Por defecto, naturalmente, natural. claro. Entonces, y acá, bueno, en el 3D eso hay que generarlo y hay que controlarlo y hay que tener un buen ojo para hacerlo que funcione, porque en muchos casos también se modificaban parámetros del motion blur y no funcionaba, se veía raro, se veía muy entrecortado. Entonces eso también es un aspecto que por ahí en una película filmada ya viene y uno quizás no se preocupa mucho, pero acá en una película animada hay que tenerlo en cuenta y hay que controlarlo. Vamos al desarrollo de un plano. Claro, ver los elementos que ayudan al animador a tomar las decisiones de actuación, porque por ejemplo en ese plano que vimos que había animado Mauro recién, le llegó un layout donde el personaje flotaba de un lado al otro y él entregó algo mucho más complejo, reacciones de los personajes, micromovimientos. Bueno, cómo no surge de la nada eso, cómo se llega de esa nada a ese todo. Un elemento que tuvimos en esta película fue que, primero para aclarar, porque es una confusión que se da muy a menudo, en todas las películas del mundo y todos los cortometrajes y dibujitos animados que vemos, desde 1928, donde Mickey silbaba, hasta ahora, el audio, el sonido de la película, las voces se hacen antes que la animación.
¿Qué pasa ahí? ¿Por qué viene la confusión en el público en general? Porque nosotros acá vemos productos que vienen de Estados Unidos o de Japón, generalmente, entonces sí tienen que ser doblados. Pero los animadores que lo animan En Estados Unidos y en Japón. en Estados Unidos y en Japón, que en realidad se hacen en Corea y en la India y en otros lados, pero bueno, lo hacen en base al audio original. O sea, en Toy Story, ¿cómo se llama el actor de Toy Story? Se me fue, lo tenía en la cabeza recién. Tom Hanks. Tom Hanks graba antes de que los animadores le empiecen a dar vida a Woody. Acá, como en todas las películas de la historia de la animación, también se grabaron las voces antes y se tuvo la delicadeza de filmar a los actores en el momento de la grabación. Y eso nos da muchas veces elementos a los animadores para desarrollar la escena. Vamos a ver diferentes casos igual. Esta escena también la animó Mauro, así que le voy a explicar a Mauro. No, bueno, en este caso, en esta escena en particular, vamos a mostrar unos 3 casos muy particulares de cómo se utilizaron las referencias y cómo nos sirvió a nosotros la referencia de la filmación de los actores dentro de la película. En este caso, lo que el director pedía era que el personaje del Capi hiciera exactamente lo mismo que hacía Rago en la filmación. Lo que sucedió acá es que en esta filmación que vamos a ver ahora, en este video, Pablo Rago decía su línea pero con otro tono. En la escena de animación está de una manera distinta, entonces yo en un momento le propuse al director cambiarle un poco la actuación del Capi. Para eso presenté un blocking de este plano, similar al que vieron anteriormente. Con una idea distinta. Entonces, bueno, le gustó. Seguí a la siguiente etapa, empezar a suavizar curvas, a agregar detalles. Pero bueno, llegamos a esa instancia y bueno, la siguiente revisión con el director se decidió cambiar y volver a la idea original de mantener la actuación de Rago. Ahí cuando Mauro sacó el revólver, hizo así y lo tenemos hoy acá con nosotros. Él me salvó la vida, él fue el que me sacó pero bueno, se hizo ese proceso y bueno, en este caso que mantuvimos la idea original de mantener la referencia del actor tal cual. Además, a Campanella le gustó también mucho lo que hizo Rago con el Capi, más allá de la voz, también en lo físico. Lo veía como muy parecido al personaje. Entonces les voy a mostrar lo que hace Rago. Paso a paso, paso a paso, calmémonos, arrebatémonos y empezamos. O sea, fíjense que casi ni se mueve, pero bueno, eso era lo que quería el director, que en este caso no hubiera mucho movimiento, que la animación sea muy contenida y que sea tal cual está ahí en el video. Pero presten atención ahora en la animación, que la animación quizás la vean similar a lo que hace Pablo Rago, pero el tono de voz, la manera en que dice la línea es distinta. Poné de vuelta una vez, Rago. A ver, vamos a ver una vez más. Paso a paso, paso a paso, calmémonos, arrebatémonos y empezamos. Y ahora la animación. Paso a paso, paso a paso, calmémonos, arrebatémonos y empezamos. Y fue así. Un aplauso para Mauro, que hizo muy bien la toma. En este caso está bastante similar a la referencia de los actores. Lo que no quiere decir que el animador siempre trabaje con eso, porque muchas veces no está filmado el actor, sino que es un elemento, una referencia que tomamos. El plano que vamos a ver ahora lo animó Pablo, así que explica. Bueno, entonces, como decíamos, tenemos un caso donde el director tenía ya una referencia clara y dijo, quiero que hagas esto tal cual está en la referencia, entonces eso allana bastante el trabajo del animador. Hay otros casos donde de pronto eso no pasó, estaba todo filmado, pero el director no nos da esa orden claramente, nos dice, bueno, está esto, fíjate, proponé, a ver qué sale. Entonces vemos que
Este es el plano más largo de la película, que quiere decir que dura 10 minutos, dura 53 segundos. Cada animador en promedio por semana hacía entre 3 y 4 segundos promedio. Para que tengan una idea de lo que se trabaja. Entonces, bueno, vamos a ver ahora lo que estaba filmado. Esto es un solo plano en la película, pero la filmación, que fue sacada de la toma de voces original, no necesariamente tiene que estar hecha a una cámara. De hecho, van a ver que es un editado de múltiples cámaras con miles de cortes, porque lo que importa era la toma de audio, y quedó filmada de esta forma, la referencia que le llega al animador. ¡Oh, qué bien! ¿Así no? No. Ah, ya abajo. Te repito que el goleador soy yo. ¿Ah, sí? No, no, en serio. Pero no, la rata te come el cerebro. El goleador siempre fue el Beto. Lo sabemos todos y además es muy difícil ser goleador de este tipo de morondanga. Morondanga, vos sos de Morondanga. Si no te la paso yo, no me acá la otra. Ah, sí, pero me preocupa este tipo. Se golpea la cabeza. Ah, vos te golpear la cabeza. No llega, necesito que yo soy goleador porque te dejo la cara así. ¿Qué malo que viene? No me provoque, no me provoque. Me consigue el digo. No me provoque. Salí acá. Siempre la voz le hace el solito. No me provoque. Estás muchacho, esto le hace muy mal al fútbol. Tenemos que estar unidos, alineados con el universo. Ahora, ¿no? Hacemos Bueno, ese es bueno el arco y... una ambulancia viene a llevar al pobre chiflado de... No me provoqué, te lo digo en serio, no me provoqué, Beto. No me provoqué. ¿Qué te no hace un pase? ¡Basta! ¡Basta! ¿Quién te cree eso? ¡Basta! Bueno, eso le llega al animador y luego de esto llega el layout, que en este caso era un plano prácticamente fijo, donde los jugadores iban y venían, toda una coreografía interna, se acercaban a cámara, se alejaban de cámara, la cámara se movió un poquito hacia atrás, todos así como vimos en el anterior en el layout, con maniquí fijo que flotaban un poco hacia adelante, hacia atrás, y ya con el movimiento de cámara puesto. Entonces ahí llega el tema, qué camino tomar para uno planificar ese plano y de esas referencias que teníamos lograr algo que funcione en 3D. Entonces el camino que muchos animadores optan por hacer, justo nosotros tres no tanto, aunque en este caso sí lo tuve que hacer porque era un plano muy largo y era necesario planificarlo mucho, es filmarnos a nosotros, no intentando ser mejores actores que los actores ni nada así, pero sí para tener más o menos una base más real de cuántos pasos da uno, si tenía que avanzar, si camina 3 pasos, entonces el cuerpo cómo se balancea, o de pronto sí, dejar que alguna reacción rápida que uno tiene sirva y alimentar y decir, eso no se me hubiera ocurrido, por eso lo hubiera imaginado nada más. Entonces, en este caso me puse y filmé, tratando de imitar, con una cámara fija, más parecida como el plano era, mi propia referencia, que no sé si la pasaré toda, pero bueno, un fragmento. Un poquito. El goleador siempre fue el Beto, todos lo saben. Y es muy difícil ser goleador de este tipo de morondanga. Vos sos de Morondanga. Si no te la paso yo, no me acá se golpea la cabeza. A vos te voy a golpear la cabeza, fanfarrón. Yo soy el goleador. No me provoque, no me provoque. Yo te lo digo. No me provoquen. Salí de acá. No te me acerques solito. Bueno, hasta ahí más o menos la referencia. Entonces, Vale el aplauso. con este del borde para... ¿Cómo? No, doble clic. No, Escape, creo que es. Ahí está. Entonces, bueno, con la conjunción de la referencia de los actores, mezclado con un poco la coreografía que me dio mis propias referencias, y luego de pasar por la etapa de blocking, del director que lo vea y de un mes de trabajo, quedó el plano terminado, que quedó de esta forma. No, en serio. Pero la rata te comió el cerebro. El goleador siempre fue el Beto, todos lo sabemos. Y es muy difícil ser goleador de este tipo de morondanga. Vos sos de Morondanga. Si no te la paso yo, no me acá Se golpea la cabeza, se golpea la cabeza. a vos te voy a golpear la cabeza, fanfarrón. Yo soy el ¿Qué goleador. malo quiere que me haga? No me provoque, no me provoque. Yo te lo digo. No me provoque. Salí de acá. Vos te vas a hacer solito.
No, esto le hace muy mal al fútbol. Tenemos que estar unidos, alineados con el universo. ¿No? No, pero ese es un buen de algo. Uy, no me hace tener solo el pobre chileno. No, te voy a llevar después de dar eso. No te preocupes más, te voy a decir. No te voy a hacer qué. No te voy a hacer ningún. ¡Basta! Bueno, ahí también el plan. Y hay pequeños detalles como por ejemplo el Beto, el del Rulitos, que cuando estaba esperando, que hace como unos rebotecitos así, que de pronto sin pensarlo en la referencia mía me salió, después cuando le dije, mira lo que hice. Por ahí está bueno eso, que no lo había hecho Yanola en la grabación de voces y bueno, se lo mostré al director le encantó, uy, qué bueno lo que hace el Beto, listo. En este caso era una película donde Campanella quería una actuación bastante humana, ¿no? de los personajes, no tan cartoon. Entonces por eso servía mucho la referencia. Y bueno, a veces nos filmábamos cada cual a sí mismo, o si no, utilizábamos a los compañeros. Che, vení, vamos a filmar una referencia. Con los personajes gordos, llamamos al gordo. El fachero me llaman a mí. Y bueno. Pero acá, por ejemplo, tenemos otro caso. Este plano lo animé yo, entonces lo explico yo. La referencia que me llegó a mí para este plano era esta. Claro, porque vos jugás solo, ¿no? Podés creer que no voy a porque hay jugadores más. No sé qué lo que ¿a qué estoy lanzando el disco? Un disco. El decorador decía lo mismo. Como verán, los personajes sentados, hablando uno al lado del otro, como si estuvieran en el banquito de un museo, pero el layout, o sea, como estaba planeada la toma, era esto. Y esta es una manera de nosotros, que es donde cargo todos los partidos. Claro, porque vos jugás solo, ¿no? ¿Podés creer que me deberían a poner disco además? No sé qué realmente. ¿A qué estoy lanzando el disco? Hay toda una traslación, un movimiento de cámara, personajes caminando, girando, hablando uno al otro, que no tenían nada que ver con la referencia actoral, ¿no? Porque bueno, los actores prefirieron hacerlo de esa forma. Incluso por ahí no estaba todavía pensado cómo iba a ser la puesta de cámara. Para lo que me fui al patio del estudio y logré esto. Es un pedacito del plano, ¿no? Ahí falta la entrada. Si lo vemos de nuevo van a ver que hay cortes, o sea, me filmé varias veces y agarré lo que más me gustaba de cada uno de los planos. Yo opté también por filmarme y por hacer la referencia para poder mostrarle antes de empezar a animar algo a Campanella, al director, y al director de animación antes, a Federico. A ver, vamos por este lado, ¿te parece esta la actitud del personaje? ¿Te parece que venga caminando así, gire para este lado, gire para el otro, le dé la espalda a cámara, no le dé la espalda a cámara? Un montón de elementos que tienen que ver con la puesta en escena y con lo actoral. No, porque plantar eso en un archivo de 3D, por ahí te llevaba 2 días. Eso le llevó media hora en el patio. Claro. Como soy un gran actor, lo saqué al toque. Y bueno, y el plano final es este. Y esta es una homenaje a los hombros, que es donde cargo todos los partidos. Claro, porque vos jugás solo, ¿no? ¿Podés creer que me deberían a poner 10 jugadores más? No se queda realmente. Aquí estoy lanzando un disco. Un disco. Y como vieron, bueno, yo tenía la referencia del personaje este que se llama El Grosso, pero para Laurita no utilicé referencias. O sea, yo tomé la decisión, en este caso el personaje principal, el que se llevaba toda la atención en la toma, era El Grosso, entonces le metí todas las fichas, digamos, a ese personaje, porque Laura, el personaje femenino, es como que acompaña la acción y después tiene un pequeño diálogo sobre el final. Más o menos le dediqué 3 semanas, casi 4, 3 y media por ahí de trabajo a él y 3 días al personaje de ella. Y no tomé referencias para ella, o sea, por ahí me paraba ahí en el estudio y caminaba, qué sé yo, como que hacía una cosita así, claro, sí. Y como que me estudiaba yo mismo. Por eso pasamos, vamos a ver una vez más si quieren este.
Y este es un homenaje a mis hombros, que es donde cargo todos los partidos. Claro, porque vos jugás solo, ¿no? ¿Podés creer que me obligan a poner 10 jugadores más? No se queda de reglamento. Aquí estoy lanzando un disco. Un disco. Y muchas gracias, muchas gracias. Y acá hay otro ejemplo, que también es un plano mío, que es animación sin referencia en absoluto. Fue uno de los primeros planos que yo animé en la película. Sobre todo, bueno, vos tampoco habías laburado mucho con referencia, pero nosotros que venimos de la animación 2D de tablero, muchos años, yo animé 8 años en tablero, no teníamos una computadora al lado, no teníamos una camarita, no teníamos el acceso a la tecnología rápido al lado del tablero, ¿no? Entonces es como que resolvíamos desde la cabeza o pararse y hacer la acción. También mucho del trabajo que hicimos era animación cartoon, donde el personaje se rompe, se enrosca, patalea en el aire, sale, cosas que sería imposible de filmar con un actor, de tomar referencia. Entonces, la experiencia que uno ya tiene acumulada y el oficio nos permite resolver sin la necesidad de referencia. Y bueno, este es un plano que está animado sin ninguna referencia. ¿Cómo hiciste? Decime, papá, decime. Estaba durmiendo. Ahí está. Vamos a ver una vez más. ¿Cómo hiciste? Decime, papá, decime. Estaba durmiendo. Nosotros aplaudimos antes. Sí, sí. Nosotros no, me aplaudí. Hacemos todo un estudio de... No somos físicos, ¿no? Pero tenemos como un estudio de la física de la aceleración, la desaceleración, cómo se mueven las cosas en arcos, si el personaje se apoya, o sea, tiene que ir a apoyarse en la mesa y tomar el agua, cómo primero llega a la mano, después el peso del cuerpo descansa sobre este lado. No es lo mismo que yo haga así porque ahí me caigo, entonces el equilibrio va para este lado. La mecánica de los movimientos. Claro, la mecánica corporal, la física, el equilibrio, y bueno, como después, cuando se va, sale primero la cadera, que se lleva un poco el torso, la mano esta sigue quedando acá, y pum, me planto y voy al peso acá, está acá mi peso. Si yo levanto esta pierna me caigo de rodillas, ahora puedo levantar esta y no hay ningún problema. Entonces todo eso, de paso todo un poquito, es algo que nosotros venimos estudiando porque hace a nuestro oficio y son elementos que tomamos para poder, por ejemplo, en este caso hacer una animación sin ninguna referencia. Y que quede creíble y que quede natural, porque Natural. podría no respetar bien esos principios mecánicos, pero la diferencia es que no va a quedar natural, no va a quedar creíble, uno no se va a creer el movimiento, no lo va a sentir natural, lo va a sentir artificial. Tenemos 10 minutos para Campanella. Trabajando con Campanella. ¿Por qué ese payaso ahí? Porque hizo la voz del payaso. Porque hizo la voz del payaso. Los que vieron la película, el payaso este se ríe nada más en toda la película. Como un loco. Como un loco. Y bueno, la grabó Campanella. Y necesitábamos una carátula y dijimos, el payaso. Listo. No, y aparte, para quedar bien por si ve la filmación, es una persona con mucho humor y todo, Claro. buena onda. Hizo otros personajes también, pero me parece que el payaso Es el que fue el que primero nos llegó. Dirigiendo animadores o digiriendo animadores, como dice ahí. Como contaba Mauro antes, y como todos lo saben, Campanella es un director que viene del cine de vivo, del cine de actores. Es un gran director de actores, o sea, algo a destacar en sus películas es cómo resalta el trabajo actoral de la gente que compone los personajes. Y a nosotros nos dirigía básicamente de la misma manera y con la misma exigencia del detalle. Con la diferencia de que si a Darín le dice
Dale, entra por la puerta. Entra Darín. Corte. Hacer un poquito más rápido. A los 2 segundos ya tiene la muestra y lo está viendo en vivo. A mí me dice, hacer un poquito más rápido. Ok, el viernes que viene lo ves. Y así con todo. Entonces, muchas veces, primero que nos hacía muchas bajadas de línea de qué necesitaba expresar el personaje, ¿no? Del sentimiento, de lo que estaba sintiendo ahí y de qué manera tenía que decir su línea o mirar al otro personaje o mirar a cámara o mirar para acá o para allá o hacer tal acción. Y por otro lado, un par de veces que pidió, bueno, vamos a filmar, o sea, ir a los elementos que él conocía. Pongamos una cámara y yo te dirijo ahí o los dirijo a ustedes y vemos cómo lo resolvemos. No fueron muchas las veces que pasó esto, pero sí se dio. Y lo que sí pasaba es que por ahí él, en esa reunión de briefing, ¿no? Donde nos comentaba qué era lo que tenía que suceder en la escena, se paraba y lo actuaba. O decía, a ver, vení, vos quédate ahí, qué sé yo, y venía y lo hacía. Y acá tenemos un par de ejemplos. Bueno, vamos a los ejemplos que nos hablamos más de. Acá estamos en la terraza del estudio. Esta chica, ese soy yo. Esta chica es una animadora italiana. El estudio también estaba lleno de. Vino mucho talento extranjero a colaborar con nosotros. Y yo decía, el beso, no, el beso. Y ahora, acá está la escena animada por un animador español, Miguel Ángel Fuertes. Hola. ¿Qué dices? ¿Cómo te va? Bien, ¿no? ¿Querés jugar un partidito? Estamos grande para jugar de corte. Mira. No quedó tan parecida. No quedó tan parecida, pero sí tiene la esencia, o sea, Campanella necesitó ver el video para decir, sí, vamos por este lado. Después al final el personaje termina girando, a mí me hacía que me vaya para atrás, después terminaba girando, pero era un poco para ilustrar y para que ustedes vean cómo era el trabajo y la exigencia de él. Y la búsqueda. Y de ir al detalle, ¿no? Acá tenemos otra mucho más graciosa. Igual, entonces, el tipo viene. ¡El Beto! Nah. ¡El Beto se fue! ¡Se fue! Acá él quería, ahora vamos a ver la escena, pero como decía Pablo recién, lo que en esa búsqueda era entender el concepto, lo que yo quiero del plano, yo quiero que transmita esto. Y bueno, el plano este lo animó otra animadora española, Vicky Amores. El Beto hizo lo que pudo. No te preocupes, hermano. Me cortaron los pelos. Y llegamos a su pregunta no molesta, señores, para lo que yo voy a tomar asiento. No sé ustedes. Ustedes trabajaron, vos decías, de la composición de un plano y arrancabas con storyboard
y referencias y después animabas. ¿Por qué no directamente referencias directamente filmadas, ¿no? Como estaban haciendo recién? ¿O fue todo en un animatics? ¿O por qué no la actuación de los mismos actores como para que a vos te ayude y directamente compongas la animación? Bueno, yo creo que de los tres casos el que más se asemejaría a ese intento es el del plano del árbol que había hecho yo. Que un poco se hizo esa intención, se filmaron a los actores en la toma de sonido, salvo cuando hubo retomas, que luego, como en el caso del plano de él, que estaban sentados ya, que esa era una grabación de sonido que se hizo posteriormente, de planos que se agregaron, o cosas así. La primera grabación de voces se pretendió hacer algo así. Se grabaron a los actores moviéndose en el espacio, atados a un arnés que simulaba el caño de Metegol, pero era mucho más improvisado todo lo que pasaba, porque Campanella no quería perder la frescura en la voz, entonces permitía mucho la improvisación. Y en esa improvisación se iba de pronto la rigurosidad del plano del que filmaba fuera igual al plano que iba a quedar en la animación finalmente. Y creo que volver a filmar los planos desde la puesta de cámara tal cual como para generar una referencia total, no creo que fuera necesario, porque había casos como decíamos, que a veces ni siquiera necesitábamos referencia nosotros para hacerlo, que lo animábamos directamente del instinto, y tampoco es que el director tenía tan claro siempre exactamente cada gesto del personaje, y creo que para nosotros fue bueno que fuera así, si no nos hubiéramos limitado a calcar lo que los actores hicieron y hubiera quitado mucha gracia al trabajo del animador, al aporte, que realmente aportamos muchísimo. Claro, en realidad la actuación, o sea, lo que daría el cierre a toda la composición de la actuación de cada uno de los personajes se tuvo en cuenta en el departamento de animación. Por eso en el proceso de Story se trataba más que nada de buscarle el ritmo a la película y de cómo contar la historia, de cómo esa película tiene que tener un ritmo de principio a fin, y la finalidad del storyboard es más que nada eso. Cuando llega la etapa de la animación es ahí donde le tenemos que dar el último retoque, digamos, de actuación a cada uno de los personajes. Por eso se tuvo más en cuenta la actuación en el proceso de animación, digamos. Hay un tema también de... Nosotros acá vimos planos por ahí donde los personajes estaban en set pequeños, por decir de alguna forma, pero en la película de repente hay un partido de fútbol. Entonces, filmar todo eso, que ahí muchísimas de esos planos fueron también sin referencias, ¿no? Acciones, algunas imposibles hasta hacer para Messi. Entonces, primero que hubiera sido muy difícil filmar eso, y también escenarios muy gigantes, hay un helicóptero, hay topadoras, hay una plaza, un basural, toda una escena como de surf adentro de un basural. Entonces hubiera sido muy costoso hacer una película así, aunque sea sin efectos, aunque sea con los actores con la camiseta de Boca y aunque sea así nomás. Entonces, por eso se parte desde el boceto del storyboard, se define todo ahí, lo más claro que puede hacer, y después ya se pasa al 3D. Gracias. No, por favor. Lo digo por el que está al lado. Ahora una pregunta mía. ¿Qué motor de render utilizaron en la película? El motor que se usó fue el Arnold. No sé si estás familiarizado, si lo conoces. No, conozco otros, pero el Arnold, el 3D Live y otras cosas. El Arnold es un desarrollo de Sony, si no me equivoco. ¿Y por qué ese motor y no otro? Mira, hubo mucha investigación por parte del departamento de lighting, de iluminación. Bueno, también laburaron en conjunto con el departamento de pipeline y de herramientas, porque también en base a eso había que diseñar de alguna manera todo el flujo del material dentro del estudio. O sea, había que preparar los elementos para que ese render los pudiera reconocer, digamos. ¿Pero hicieron pruebas con distintos motores de render o ya estaban decididos? Con otro, ¿no? Sí, habíamos hecho, bueno, los chicos de Lighting y Render habían hecho pruebas, creo, con Mental Ray en su momento. Pero bueno, hubieron varios factores que
que tiraron, digamos, para el Arnold. Una de las cuestiones era que es un motor de render que se está empezando a usar mucho en películas. O sea, es un motor de render probado y de alguna manera daba la garantía de que podía aguantar un proyecto de esta magnitud, digamos. ¿Y utilizaron granjas de render o el render lo hacían ustedes? Sí, teníamos en el estudio una granja de render ahí interna, pero además también hubo que sacar mucho trabajo de render hacia otras granjas. No tengo bien en detalle hacia dónde fueron, pero... Sí, alrededor del mundo, digamos. Claro. O sea... Telefónica es una de las más grandes, creo. Claro. Telefónica y Microsoft también, creo. Hay un... O sea, cuando eran planos muy complejos o por el tamaño o por la complejidad de las capas, lo tercerizaban, digamos, el laburo. Sí, es que el motor de render también se decide a veces por a ver cuánto va a tardar en generar un cuadrito, ¿no? Más allá de la calidad visual y todo eso, son todas decisiones de producción. Hola. Sí, hola. ¿Qué tal? Antes que nada, gracias por compartir todo esto con nosotros. Quizás también sea una pregunta tonta, pero en los layouts, o sea, ¿siempre llegan las cámaras tan definidas al momento de la animación? Buena pregunta. Los distintos tipos de... Está bien. Campanella, obviamente director de cine, yo pongo la cámara donde yo quiero, como corresponde, como tiene que ser. Entonces, sí, la cámara venía bloqueada. ¿Qué pasa? Hay escenas, como por ejemplo el partido de fútbol, o una escena que está casi al principio de la película donde el personaje, el Capi, corre con lluvia y hace como unas jugadas, que es imposible definir la cámara porque no está definida la acción por completo. Entonces, si el personaje recorre 100 metros corriendo y la cámara fue a una velocidad, pero resulta que cuando yo empiezo a animar el tipo se trastabilla y se cae, se me fue la cámara. Entonces, en esos casos se le daba la posibilidad al animador de tener la cámara liberada y el animador se hacía cargo de definir el movimiento de cámara. No fueron muchos casos en relación a todos los planos que tiene la película. Pero en otro tipo de producciones, ustedes que han trabajado tantos años, digo, ¿es habitual también que esté tan bloqueada? No. Que esté bloqueada. No, que esté tan... No, en producciones de publicidad es muy común. No, publicidad. Porque son más menores, más chicas, no, te dan... Uno plantea todo, digamos. Claro. Uno pone la cámara, hace todo. Películas, no, tiene que ver con la magnitud, creo que tomó la cantidad de gente que hizo necesario eso, porque si no, éramos 50 animadores, más o menos, que iban rotando también. Pero fijo, digamos, 30 y pico. Entre acá y algunos que estaban en España. Serían, si estaba liberada, por ahí hubiera sido la posibilidad de que todos los animadores, 30 personas, estén modificando la cámara a su gusto en cada plano y uno decidiendo, a mí me gustaría más por ahí abrir un poquito el plano porque, a ver, lo voy a abrir. Y por ahí ese plano tenía que ser igual a un plano que viene 3 planos después, porque era el mismo plano que repite, y el animador no lo sabe. Entonces la única forma de limitar esas libertades era bloqueándolo y solo liberarlo en caso pedir permiso, que se analice la situación, se le pregunte al director si están de acuerdo, bueno, está bien, liberémosla para esto. Y no la libera el animador, tenés que pedir. Va al departamento de layout y el departamento de layout. ¿Y por qué? Okay, una burocracia interna, claro. Pero que era necesaria. Al principio uno siente que, ¿por qué me traban tanto? Y después cuando se da cuenta que las cosas se pueden ir tan fácilmente de control, claro. Tiene que asumir que hace falta en algo tan complejo. Respondiendo concretamente a la pregunta, en películas de esta magnitud, en las películas grandes de Hollywood y todo eso, sí, la cámara viene bloqueada. Claro. La puesta la decide el director. Hay todo un tema de diseño de cuadro, de dónde están los elementos que no se puede tocar y que está cuidado. En producciones más chicas, como puede ser un comercial o alguna serie, por ahí hay más libertades. También con el tema de los movimientos de cámara. Si hay un paneo, corte, la cámara que sigue, por ahí fija que yo, pero por ahí continúa a la misma velocidad. Entonces, si yo la tengo liberada y yo hago que mi paneo sea y después viene a toma Mauro, que viene así, al espectador lo saca. Entonces todo eso está cuidado. En las películas de animación está todo cuidado al detalle, desde Blancanieves hasta acá. Así que eso. Ay, espera, justo está ahí.
Hola, ¿qué tal? Marcos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Iba a preguntar dos cositas. Uno, vi que en la última etapa de animación, con respecto al render final, hay una diferencia en las expresiones. ¿Hay un departamento en el medio que se dedicaba a eso o es simplemente...? No debería haberlo. Yo creo que si notaste alguna diferencia debe haber sido por la influencia de la luz y la textura, más que un cambio de la expresión en sí. No sé bien en qué caso lo notaste, pero no debería haberlo y si no vamos a armar lío. Claro. Nos metieron mano en la animación. Sí, no, porque pasaba también, pasó con el director que veía el plano animado así sin textura como lo mostramos acá y bueno, se terminaba, se aprobaba el plano que quedaba aprobado de animación, pero hasta verlo final con iluminación, textura y todos los otros elementos que iban en el plano, pasaban varios meses hasta que el director volvía a ver ese plano y en muchos casos solía haber una diferencia que en realidad diferencia interna en los gestos y en los movimientos no había. O sea, la geometría del maya siempre fue la misma y no cambió hasta... no cambió cuando se rendereó. Pero visualmente habían elementos que por ahí cambiaban de alguna manera la expresión o la manera en que uno veía esa expresión. Y otra preguntita. ¿Cómo era? Vino en la laguna. Sí, cada animador se hace cargo de un personaje o diferentes animadores toman el mismo personaje y tienen que tratar de tomar la personalidad. No, en esta película estábamos divididos en grupos. En este caso éramos 3 grupos, después se sumó un cuarto grupo con un lead que era un chico español sobre el final de la película y a cada grupo nos daban una escena de la película con todos los planos que tuviera y todos los personajes una secuencia que tuvieran, una secuencia de 30 segundos para repartir entre los 6 animadores del grupo con todo lo que tuviera dentro. Claro. Y por ahí los 3 equipos teníamos 3 escenas con los mismos personajes. Claro. Y estamos animando en paralelo. Claro, lo que se distribuía en realidad era pues, cada animador agarraba un plano entero, una toma, y tenía que animar a los personajes que entraban en esa toma, digamos. Si tenías 4 personajes distintos, tenías que encargarte de animar, de terminar esa animación con esos 4 personajes distintos, mientras que por ahí otro animador podía estar trabajando en otro plano, quizás con esos mismos personajes, pero es un plano totalmente distinto. Pero por eso también fue muy importante la dirección de animación que hizo Fede, o sea, ese vínculo entre el director y el departamento de animación, la verdad que estuvo muy bien llevado, porque se trató justamente de eso, de mantener de que los personajes sean los mismos durante toda la película. O sea, un personaje interpretado por distintos animadores, por 50 animadores, en la película mantiene su línea, digamos. Tal cual, hay un trabajo también de los supervisores, de también tratar de cuidar eso, ¿no? O sea, no, mirá, levantarle un poquito más la pera, porque el veto debería estar bien, o que no se mueva tan rápido, o le falta peso, este personaje es más pesado, o es más liviano, que se mueva más rápido. Entonces ahí está es parte del oficio nuestro y de una mirada atenta también del director de animación. Pero lo que toca, es así. ¿Puedo hacer una preguntita más que me quedó en el tintero del principio? Si te dejan los demás, ahí habrías manos dando vueltas. Esto que decían de que al principio se empieza por la edición y después que a medida que va avanzando hasta el final como hay mucha diferencia. Ustedes, por ejemplo, el director al final toma la decisión de hacer otro corte. ¿Ustedes dejan cachos del animatic al principio y al final de la toma como para que haya restos y poder editarlo? ¿O se tiene que retrotraer y volver a...? No se anima además. Claro, en realidad la intención es siempre, si se cierra un plano, saber exactamente cuál es la duración, porque después a nosotros un segundo más o un segundo menos nos lleva bastante tiempo de trabajo. Entonces en el caso de la animación se tiene que tratar de ir cerrando la película lo más posible al comienzo para que después no se trabaje de balde, digamos. Claro. Cuando ha pasado, la película del director y dice, esta toma necesita
un segundo más o necesita 10 frames más para que corte mejor acá, ok, se vuelve y se anima eso que falta. O se le agrega antes, depende. Pero no animamos de sobra para que después el editor corte, no, eso no. Porque también implica más render, más tiempo para todos, no solo para el departamento de animación. Claro. Teníamos una pregunta por acá, ¿no? Bueno, sí. Sí, mi pregunta venía encadenada un poco con la pregunta anterior. Bueno, antes felicitaciones por todo el trabajo. Y es, sí, cómo se dividen internamente el trabajo, esto que decían de los grupos, y si dividen, si una toma es más compleja porque tiene más personajes, se lo dan a una persona más avanzada, sea junior, semi-junior. Sí, eso seguro. Y adentro, una vez que se arma el equipo, se empieza a conocer a cada miembro y pues como yo soy bastante rápido, creo que era por ahí el más rápido y ligaba todos los planos con más personajes y los más largos. Cada vez que ven en la película planos de 10 personajes corriendo juntos, me tocó a mí. Y sí, al principio el director de animación, Fede, tenía como una política de no dejar cómodo a nadie, sino que si veía que uno resolvía bien algo, cambiárselo como para que también se ejercite en otra cosa o darle para un chico muy grandote, gordo, muy morrudo y tosco también, así, y le dio planos de la chica para que anime, justamente para ponerlo forzarlo a experimentar eso, más que todo al principio de la producción, cuando uno podía darse eso, licencia, ya cuando había poco tiempo, bueno, ahí sí le daba a cada uno lo que mejor sabía hacer. Pero sí, una vez que lo bueno de un buen director es conocer cada persona en qué se destaca y usarlo cuando hace falta. Claro. Sí. Teníamos bueno, animadores senior, juniors, y también se daba en el caso de que algunos animadores entendían por ahí y sabían animar mejor a cierto personaje. Entonces también en el caso donde a cada animador se le daba por ahí lo que mejor resolvía, habían algunos animadores que con ciertos personajes uno le podía dar el plano y lo resolvía. Fue el caso de un animador español que le agregó algo al manager, que incluso él empezó a animar al manager y no hubo como una preproducción de cómo se movía el manager. Entonces este animador inventó una especie de historia, que el manager era, bueno, supuestamente antes jugaba al fútbol, tuvo un accidente, no sé qué más, y por eso el manager en la película es Rengo. Pero bueno, eso fue una propuesta del animador que al director le gustó y también le marcó un poco a él, porque después también siguió animando varios planos del manager, porque ya más o menos le había sacado, le había encontrado la vuelta. Y bueno, nosotros también como lead animators que éramos, generalmente nos daban los planos más complejos o de mayor responsabilidad dentro de la película. Además que teníamos el equipo a cargo, ¿no? que supervisar. Y también nosotros, o sea, Federico en realidad, que era el director de animación, por ahí venía y che, ¿te parece que le puedo dar este plano? Este lo resolverá bien. Y sí, no, mirá, anda medio flojo con esto, mejor aguantá, esperá que termine y vemos, qué sé yo. Pero sí, estaba la jerarquía con relación a la experiencia y al talento mismo, ¿no? Porque hubo chicos que entraron como juniors, o sea que era su primer trabajo en animación, su primer trabajo como animadores, obviamente, su primer película, y salieron con planos de muchísima responsabilidad. O sea, en 1 año y medio o 2 años de estar trabajando, hicieron un crecimiento altísimo que ya para el final de la película salieron con un nivel de animador senior, por decir de alguna forma. Creo que muchas gracias. Allá hay una más y vamos cerrando ya, redondeando. Muy bien. Sí, pues están afuera, los otros están acá. Muy bien. Bueno. ¿Qué pasa? Hola. Bueno, ¿A dónde estás? Acá. Allá. Felicitaciones por el logro. Gracias. Quería que por ahí los ayude a cerrar. ¿Cómo ven la escena de la animación en Argentina? O sea, si también creen que Metegol es el punto de inflexión entre lo que era la animación de antes y lo que viene ahora. Digamos, si ustedes sienten que es así y de qué manera se puede
empezar a abordar una animación mucho más seria en Argentina? El historiador, nadie quiere responder. Bueno, el historiador, me hacen hablar. Como dijo el historiador, voy a tirar un datito, que por ahí muchos lo saben. El primer largometraje de animación del mundo se hizo en Argentina, en 1917. Había un dibujante italiano que trabajaba acá, llamado Quirino Cristiani. Empezó a hacer animaciones para cine, así cortitos, hasta que a un distribuidor de películas y productor le dijo: che, ¿por qué no hacemos estos dibujos que hacen ustedes en la prensa y qué sé yo? Un largometraje. Hicieron un largometraje de 1 hora y media que se llamó El Apóstol, que era con temática política, era como una sátira sobre el gobierno de Irigoyen. Y eso fue en 1917, 20 años antes que Blancanieves, que es el largometraje que se considera, o que la mayoría de la gente piensa que es el primero. ¿Qué pasa? Blancanieves es el primero con todas las letras. Es el primero con una animación prolija, full, con un buen diseño, colores, como las películas que conocemos hoy en día. El otro era una animación de recortes, era animación, pero no era animación tradicional dibujada, sino que eran como siluetas y animación de recortes, muy básico. Pero bueno, la historia de la animación argentina empieza ahí, cuando empieza la historia de los largometrajes animados en el mundo. No hay copias del Apóstol, así que no busquen, porque se quemaron en el incendio del depósito del realizador y del depósito del distribuidor, así que no hay. Pero sí hay mucha documentación que certifica que eso es así. Pasaron varios años, después vino Dante Quinterno, que hizo un corto de Patoruzú en el 43, con una calidad muy al nivel internacional para lo que era la animación de cortometrajes en esa época, con un corto llamado Upa en Apuros, con un estilo muy similar a los de Popeye, de los Fleischer, de 1940 y pico también. Después en Argentina hubo mucha animación así como de publicidad, hasta que aparece García Ferré, que empieza con los largometrajes y con las series, ¿no? Hijitus es la primera serie animada de Latinoamérica. Y bueno, García Ferré hizo un par de largometrajes así con bastantes años de diferencia. Y ya después, cuando la tecnología lo permitía un poco más, empezaron a surgir más largometrajes, con Dibu, por ejemplo, y toda esa movida, pero que no dejaban de ser de bajo presupuesto. En esa época, yo empecé en una de las películas de Dibu, después, bueno, trabajamos en varias películas más, pero el animador tradicional estaba acostumbrado a hacer más o menos entre 10 y 15 segundos por semana de animación. O sea, hacer 10 ya era como que te estaban regalando, ¿viste? Tener tiempo para hacer 10 segundos por semana. Y Metegol, sin duda, es un antes y un después en la animación latinoamericana, no solo argentina. La calidad internacional es la primera vez que se consigue a nivel largometrajes, ¿no? A nivel comerciales, está lleno de comerciales premiados internacionalmente, realizados en Argentina, con buenos efectos, con buena calidad de animación, con muy buenos resultados. Compiten en festivales internacionales, vienen de todo el mundo a buscar productoras acá en Argentina. Pero en cuanto a largometrajes, no, yo considero que es la primera vez que es una película que tranquilamente podría haber salido de Hollywood, y venimos acá, bueno, esta es la película que hicimos en Hollywood, y vos la ves y tiene montones de errores. Fue la primera de ese nivel, la primera para todos nosotros también, de esas características, y sin duda para mí es un antes y un después, y esperemos que pueda seguir haciéndose producciones de este nivel. Se demostró que se puede, que si hay tiempo y el dinero que ayuda a que haya tiempo, talento hay. Acá vinieron muchos artistas de extranjero, pero el 70% del equipo era argentino. Y también fue escuela para mucha gente. Para nosotros como supervisores, como animadores mismos, para ajustar la rosca un poco más y afinar un poco más nuestra calidad, que
que veníamos trayendo. Para mí fue mi primer largometraje de animación 3D. Yo había trabajado en 2D, pero no en 3D. Entonces fue escuela para muchos. Y hoy día, si decís, che, ¿podemos hacer otra película solo con gente de Argentina del nivel de Metegol? Sí, yo hoy me le animo, digamos. No hay temor en eso. Y fue escuela también de producción, porque es una producción muy grande para los productores, de qué hace falta a nivel técnico. A ver, arrancamos con 20 máquinas, tiramos los renders con esto. No, necesitan 1200. Ah, ok. Entonces fue escuela para todos. Y esperamos y deseamos de que se puedan seguir haciendo largometrajes y que haya marcado lo más bajo del estándar de acá para adelante. La película, no nos olvidemos, solo se estrenó en Argentina hasta ahora y depende del éxito mundial para asegurarnos que se pueda repetir. Todos creemos que va a pasar y que vamos a poder y que le va a ir bien, pero bueno, los productores tienen que estar seguros, no tienen que creerlo. Y bueno, de acá a unos meses se confirmará y de eso dependerá el futuro de nuestra industria. Chicos, les agradecemos muchísimo la presencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Vamos a hacer unos fotitos sentados. ¿Querés que nos saquen? Siéntese que nos sacamos unos fotitos sentados. Un momento, que nos vamos a sacar una foto. Ya está.